Beverly. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Sharon. Licenciado. Buenas tardes, Heidi. Buenas Buenas tardes, tardes, licenciado. René. Buenas tardes, José. Bueno, jóvenes, antes de comenzar, como voy a colocar, estoy proyectando toda la pantalla. Buenas tardes, Denis. Buenas tardes, Erika. Débora. Solo quisiera ver si necesito la colaboración de 5 de ustedes, Jessica, Wendy. 5 de ustedes para que me apoyaran con la lectura, para que no sea tedioso, que hoy vamos a comenzar a ver, bueno, vamos a ver las 4 huelgas que cambiaron, o movimientos que cambiaron la historia del derecho colectivo del trabajo en el mundo, y vamos a comenzar ya a ver lo que es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pero como estamos proyectando buenas tardes, Gladys, toda la pantalla, solo les quería molestar, necesito 5 colaboradores. Fátima, ¿quién nos puede? Fátima Lourdes, tú me vas a ayudar. Andrés. Ok, licenciado. Vaya, pues Fátima. Vamos a ver, está Andrés, está Carla, sí, Carlita Cian y Andrés. Sí, licenciado, yo lo ayudo a leer. Andrés. También está Bien, licenciado. Sandro y Sharon. Con gusto, licenciado. Y Sharon también, Erika también. Entonces me van apoyando ahí. Sharon también, Sharon Barrientos. Sí, licenciado. Bueno, y Erika. Bueno, entonces como voy a proyectar toda la pantalla, lo voy a estar molestando ahí que me apoyen, ¿no? Y vamos a ver hoy datos, si ustedes quieren, un poco estadísticos, históricos, pero muy interesantes, ¿eh? Y vamos a ver algunas dependencias del Ministerio de Trabajo que aún les interesa a ustedes como estudiantes de Derecho. Aquí estamos. Bueno, 4 grandes huelgas que cambiaron la historia del mundo. Fines académicos, ¿quién me quería hablar? Yo, licenciado, fíjese que yo no puedo ver todavía la presentación. ¿Por qué será? ¿Ustedes sí la ven, jóvenes? No, licenciado. No, licenciado. Ahorita la voy a poner, espérenme. A ver. ¿Ahorita se la ven? Yo sí, Un poco leak, no se ve. Yo sí la veo, licenciado. Yo sí la veo, Lick. Entonces, ¿qué está? Yo la miraba, licenciado. Yo aún no la miro, licenciada. Yo no la veo, licenciado. Ahorita Ya la listo. quité. Bueno, ¿qué pasó, Víctor? No la mirás, ahorita la quité. Pero ¿qué pasa que uno la ven y otros no la ven? ¿Qué pasó? Dime. Es que lo que pasa es que tienen que fijar la pantallita. Bueno, ¿quién me nos ayuda ahí con la tecnología? Para que todos la puedan ver. Eso, Está perdón, hablando. licenciado, eso lo tiene que hacer cada uno de los compañeros desde su computadora, fijar la presentación. Bueno, entonces, vean los que no les aparece, tal vez ya tenemos 2 intervenciones ahí, para ver si logramos mejorar y puedan ver la presentación. ¿Ya se pudo o no? Aún no, licenciada. Lo que sucede, licenciado, es que usted aparece como con 2 dispositivos y uno de los 2 es el que tienen que fijar y ahí les va a aparecer ya en pantalla completa. Ya, licenciado. Ahora sí a... Ya, licenciado. Bueno, solo la compañera, mira, si tenés 2, lo que dicen los compañeros ahí. Bueno,
vamos a dar inicio. Entonces vamos a ver, para terminar la parte de los antecedentes históricos, que es la primera unidad, vamos a ver este tema de las 4 grandes huelgas que cambiaron el mundo. En Estados Unidos, la revuelta en el parque de Haymarket de 1886. Vean, salen 350,000 trabajadores en todo Estados Unidos y especialmente el epicentro fue Chicago. Bueno, estos comenzaron a convocaron inclusive para determinados días. Sin embargo, mientras uno de los líderes estaba exponiendo, se dio un problema aparentemente de alguien que provocó la muerte de un oficial de la policía y eso como consecuencia pues fueron un número numeroso de fallecidos como trabajadores, otros fueron encarcelados y posteriormente fueron condenados a muerte. Pero lo interesante de todo esto es de que toda esa represión se le llamó exactamente, se le dio un nombre determinado. Igual pasó con la semilla de la revolución, que también ahí le llaman un domingo sangriento, Lula da Silva en Brasil con los metalúrgicos, pero en esta revuelta, la primera que vamos a ver, lo interesante es que sucede en Estados Unidos y al final, pues primero, fíjense que la presión de la clase trabajadora en ese entonces era precisamente por las jornadas de trabajo. Pero lo vamos a ir viendo y me quiero que me vayan apoyando. Como ustedes ven, aquí precisamente se dio un hecho que inclusive fue lo que el día de hoy se conmemora, el 1 de mayo. Se conmemora exactamente por lo que sucedió, que se le denominó, inclusive tiene un nombre que se llama los mártires de Chicago. ¿Por qué? Los dirigentes sindicales que fueron ahorcados, los heridos que se dieron ahí, los 38 obreros fallecidos, y todo eso precisamente provocó que esta manifestación en el parque de Haymarket determinara y cambiara la historia, porque el día de hoy sabe que se conmemora el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, por los mártires, conmemorando precisamente la masacre que se denominó los mártires de Chicago. Imagínense qué cambio tuvo el derecho colectivo del trabajo en el mundo, el derecho a manifestar, el derecho a que se tenga un día específico, precisamente un derecho que se ha llegado inclusive a la estructura del ordenamiento jurídico como nuestro, donde ese es un día no de descanso, sino que es un día de asueto para que la clase trabajadora pueda conmemorar lo que sucedió en este parque de Haymarket en los Estados Unidos. Cambiaron la historia del derecho del trabajo, cambiaron por supuesto, pero para que nos quede grabados, ¿quién nos apoya ahí? Los compañeros que se apuntaron. Lick, empiezo yo. Por favor. Estados Unidos y la revuelta de Haymarket 1886. Este hecho es precisamente el que se conmemora el Día Internacional del Trabajo, el violento desenlace en 1886 de una huelga de fábricas de Chicago, que por entonces era el segundo polo industrial en Estados Unidos. La Federación Estadounidense del Trabajo había convocado a una protesta el 1 de mayo para exigir una jornada laboral de 8 horas. Una nueva ley les daba ese derecho a los empleados de oficios federales y de obras públicas, pero no a los obreros industriales. La huelga llegó a movilizar unos 350,000 trabajadores de todo el país, pero tuvo su epicentro en Chicago, donde los trabajadores tenían jornadas de hasta 14 horas. La tensión con las patronales llegó a su punto más álgido, perdón, el 4 de mayo, cuando las gremialistas convocaron a una manifestación en el parque de Haymarket, a la que asistieron unos 20,000 obreros. Durante el discurso, y ya no puedo leer, ya no miro. Ahí estamos.
Durante el discurso de anarquistas Samuel Fielden, un desconocido arrojó una bomba contra la policía. Un agente murió y otros 60 resultaron heridos. Cundió el pánico y las autoridades abrieron fuego contra la multitud. El incidente acabó con 38 obreros muertos, además de un centenar de lesionados. Varios dirigentes sindicales fueron ahorcados un año después tras un cuestionado proceso judicial. A los obreros que dieron su vida durante aquellas protestas se les recuerda como los mártires de Chicago, y desde entonces los sindicatos ganaron terreno en todo el mundo. Sin embargo, la influencia que llegó a tener los gremios de las décadas de 1970 y 1980 comenzó a declinar en los 90 por influencia del neoliberalismo y la austeridad. Le dice el BBC Mundo del profesor Richard Feynman de London School of Economics. En muchos países las huelgas son impopulares y los sindicatos han perdido autoconfianza. Para Feynman, no obstante, hoy parecen más necesarios que nunca. El mundo enfrenta muchos nuevos retos en el ámbito laboral, vinculados, por ejemplo, con la inestabilidad del empleo y la esclavitud, de modo que los gremios deben revisar cómo se organizan y sus formas de protestar para adaptarse a los tiempos que corren. Hasta ahí estamos. Vean qué interesante, porque para todo lo que narramos, pero la parte final, esta parte final, es una verdad a ustedes. Las huelgas se volvieron impopulares y a unos sindicatos perdieron la confianza. Sin embargo, este profesor dice, señores, es necesario que los sindicatos vuelvan a ser parte viviente del derecho colectivo del trabajo. Es necesario que los sindicatos vuelvan al rol que históricamente les corresponde. ¿Por qué? Porque hoy en el mundo, en Guatemala, vemos dos aspectos claros. Uno es la inestabilidad en el empleo y, por supuesto, en Guatemala, posiblemente en algunos lugares que nosotros buscamos, la esclavitud. No la esclavitud como se la presentan o como uno la conoce en las películas. No estamos hablando del derecho del trabajo. La inestabilidad del empleo es grandísima. Hoy por hoy en Guatemala, por ejemplo, si Juan Carlos trabaja en una empresa y la empresa ya no quiere tenerlo más, le manda una nota indicándole, Juan Carlos, le agradecemos por el tiempo que usted estuvo en la empresa, pero por reformas, por reestructuración, por lo que ustedes quieran, pues le vamos a rescindir su contrato. Y por favor pase a Recursos Humanos, ahí está su cheque de su indemnización y también de todas sus prestaciones laborales. Más grave aún, cuando dicen, señores, retiro voluntario. Entonces, si se dan cuenta, hay inestabilidad en el empleo. Es necesario que nuevamente los sindicatos retomen y buscando esa estabilidad laboral que no solo va a garantizar la productividad en la empresa, sino que a nosotros como trabajadores nos va a garantizar un salario alimenticio que nos va a servir para cubrir las necesidades de nuestra familia. Y la esclavitud, bueno, yo la relaciono con el excesivo, con el exceso en las jornadas de trabajo, con aquellos lugares antihigiénicos o aquellos lugares como por ejemplo en el campo donde se siguen usando pesticidas, insecticidas prohibidos aún por la Organización Mundial de la Salud. O sea, toda esa parte verdaderamente casi se considera, claro, no es una esclavitud como nosotros la podemos ver, sino se da desde otro ámbito. La necesidad que la clase trabajadora puede organizarse y especialmente por medio de sindicatos. Como ya vimos, el sindicato, y lo vamos a ver en un apartado específico, no es una entidad de carácter ideológico, sino que está efectivamente para defender intereses de su clase, que es la clase trabajadora. Ya hemos hablado que en Guatemala se permiten sindicatos de patronos y también de trabajadores. La semilla de la revolución, 1915. Dice que aquí aparece el sindicato de agricultores, se creó el sindicato de agricultores, y verán, fue una revolución que la inician campesinos y obreros, precisamente porque se daban ciertos
quería hacer ciertas violaciones a los derechos de la clase trabajadora, y aquí también hubieron víctimas fatales que al final hay un hecho que quedó en la historia del derecho colectivo del trabajo, que a través de una manifestación, que a través de exigir sus derechos, pues fueron reprimidos, fallecieron muchos obreros, y se le llamó el Domingo Sangriento, ese Domingo Sangriento. Dice que los trabajadores lograron al final algunas mejoras, como por ejemplo lo que ellos querían, 8 horas en la jornada de trabajo, mejores condiciones de vida, libertad de expresión, derecho a formar partidos políticos, a un parlamento elegido por el pueblo. Algo que firmaron primeramente las autoridades y posteriormente no las derogaron, y eso pues quedó precisamente la revolución bolchevique, o sea, la revolución que se dio en Rusia. Que por cierto, pues yo les digo, vamos a ver también qué sucede con un país comunista que violenta derechos de la clase trabajadora. ¿Alguien quiere hablar? Yo lo leo, licenciado, si gusta. Por favor. Muy bien. 2. Rusia, la semilla de la revolución, 1905. En enero de 1905, campesinos y obreros se unieron a la clase media rusa para protestar contra la opresión del imperio del zar Nicolás II y exigir mejores condiciones laborales. En las zonas rurales se produjeron tomas de tierras y se creó el Sindicato de Agricultores. Las movilizaciones acabaron en violencia cuando el 22 de enero una marcha pacífica hacia el Palacio del Invierno del Zar en San Petersburgo derivó en una sangrienta confrontación con la Guardia Imperial que dejó entre decenas y centenares de muertos. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre la cifra de víctimas fatales, pero sí se refieren a ese hecho como el Domingo Sangriento. A partir de ahí, cientos de miles de trabajadores en todo el imperio entraron en huelga y crearon consejos conocidos como soviets. Reclamaban el derecho a la tierra, 8 horas de jornada laboral y mejores condiciones de trabajo. Pero a estas demandas se sumaron las políticas: libertad de expresión, derecho a formar partidos políticos y un parlamento elegido por el pueblo. Uno de los grupos más activos en aquel momento era la facción bolchevique liderada por un tal Vladimir Lenin. Nicolás II terminó capitulando. El zar permitió el establecimiento de un parlamento, pero lo disolvió 2 años después, lo que sembró la semilla para la revolución de 1917, comenta Famil, editor del servicio ruso de la BBC. Si se dan cuenta, miren qué interesante. También cambió la historia del mundo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que después vino todo lo que era el bloque soviético, la Unión Soviética, que posteriormente, por supuesto, se disuelve. Y vamos a ver también dónde inicia la disolución de la Unión Soviética, cómo, por ejemplo, se dieron algunos problemas. Pero, ¿qué sucede en 1970 en América Latina? Brasil. Los obreros de la industria de Brasil, los metalúrgicos, por supuesto, deciden a través de huelga reclamar aumentos salariales. Vean, lo que pasó es de que viene el gobierno, los gobiernos, y estaban precisamente dándole derechos a los trabajadores, pero trabajadores que eran precisamente de la parte del Estado, y por lo tanto los obreros pues estaban inconformes. Dice que en 1979 170,000 obreros paralizaron el corazón industrial de Brasil, con enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y manifestantes. El gobierno militar finalmente aceptó ajustar los salarios cada semestre, pero fue tan importante que ahí se creó, se formó el Partido de los Trabajadores, uno de los principales partidos en Brasil que llevaron a Lula da Silva a la presidencia. Posteriormente lo llevaron otros presidentes. Ustedes saben que recientemente regresa nuevamente Lula da Silva al poder, a ser presidente, pero lo más importante es su última declaración, la interrogante, el clamor, lo que él indica que falta en el mundo.
¿Cómo es posible que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no esté representado América Latina y África? Esa voz, por supuesto, fue escuchada. O sea, este fue un gran líder que transformó la historia del derecho colectivo del trabajo, incluyendo la formación de un partido de los trabajadores y, por supuesto, el avance histórico que tuvo precisamente Brasil. Para que nos quede grabados, por favor, ¿quién nos apoya con su lectura? Yo, licenciado. Por favor. Brasil. Lula y los metalúrgicos. Década de 1970. En la década de los años 70, los obreros industriales de Brasil, la mayor economía de América Latina, realizaron una serie de huelgas para reclamar aumentos salariales. Fue la primera vez que los trabajadores se organizaron a gran escala en el país para desafiar al gobierno militar. Los sindicatos afirmaban que el régimen había manipulado a la baja las cifras de inflación y demandaban una actualización de los sueldos. En 1979, más de 170.000 obreros metalúrgicos paralizaron el corazón industrial de Brasil, Sao Paulo, con enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los manifestantes. El gobierno militar finalmente aceptó ajustar los salarios cada semestre. Las huelgas fueron protagonizadas por el Sindicato de Obreros Metalúrgicos, cuyo líder era Luiz Inácio Lula da Silva. Llevaron a la creación del Partido de los Trabajadores, PT, uno de los principales partidos políticos hoy en día. Después de postularse varias veces sin éxito, Lula acabaría llegando a la presidencia de Brasil, 2003-2010. ¿Continuamos? Sus iniciativas que lograron reducir la pobreza en el gigante latinoamericano lo convirtieron en uno de los líderes más respetados a nivel mundial, pero también su lucha para lograr mayor equilibrio de poder entre los países ricos y emergentes. Debemos convencer al mundo de que no hay razón para que América Latina o África no estén representadas en el Consejo de Seguridad de la ONU, dijo cuando todavía era mandatario en una entrevista con el programa de la BBC, Hard Talk. Miren qué interesante lo que pasó en Brasil, que por cierto saben que Brasil pues son los países muy desarrollados. Pero ¿qué fue lo que pasó en este país que en ese entonces pertenecía al bloque soviético? Era un país comunista. Y fíjense que a pesar de que ya leímos parte de la historia, ¿qué es lo que proponían, por ejemplo, teorías como por ejemplo la de Marx? El proletariado al poder, sustituir el poder de la burguesía para los trabajadores. Bueno, Polonia era un país comunista, un país aparentemente gobernado por trabajadores, aparentemente por trabajadores. Sin embargo, pues esta manifestación que ellos hacen los trabajadores es precisamente por el aumento en los precios. Eso significaba que los salarios eran insuficientes para cubrir el valor o el precio de los alimentos para la subsistencia de su familia. Aparece un líder de ellos, un líder sumamente valioso, que tuvo algún tipo de represalia, sin embargo, pues nunca no fue encarcelado y al final pues obligó al Estado a negociar. Y dos aspectos bien valiosos hoy. Primero, aparentemente habían sindicatos, pero no independientes, y ellos lograron que su sindicato fuera un sindicato independiente, y especialmente lograron el derecho a huelga. Dos postulados que tiene la Organización Internacional del Trabajo que debieron de cumplirse precisamente por la presión, por la huelga que ejercieron la clase trabajadora en un país comunista. Eso es lo transversal.
Y lo último que dice precisamente este líder. Y él termina con las palabras muy atinadas que dice: luché contra el comunismo y hoy prevalece la democracia. Imagínense, desde ese año, desde el 80, prácticamente este movimiento en Polonia hace una transformación en todo lo que es el bloque soviético, y especialmente que un país comunista pase a ejercer otro tipo de democracia, cambia la historia del mundo, cambia la historia del derecho colectivo del trabajo. Por favor, ¿quién nos apoya con esta parte? Para que nos quede grabado. ¿Quién nos apoya? Me ofrecieron. 6 me ofrecieron, fíjense. Yo, licenciado. Por favor. Desde comenzó, ¿verdad? Ok. Comenzó el 14 de agosto de 1980, cuando unos 17,000 trabajadores tomaron el control del astillero Lenin para protestar por el aumento de los precios de los alimentos, entre otros asuntos. Su líder, Lech Walesa, logró eludir un intento de arresto por parte de la policía secreta. Trepó en la entrada del astillero y se sumó a los obreros que habían ocupado las instalaciones. Pronto, trabajadores de una veintena de fábricas de la zona se sumaron a la huelga como un gesto de solidaridad. Más de 2 semanas después, luego de negociaciones con el gobierno comunista de Polonia, Walesa apareció ante los obreros del astillero y dio un histórico mensaje. Tenemos un sindicato independiente que se autogobierna. Tenemos el derecho a la huelga. Walesa, el viceprimer ministro Meikszeilau, no sé, habían firmado un acuerdo para responder a las principales demandas de los trabajadores. Fue la primera vez que un gobierno comunista puso en práctica 2 derechos consagrados en las convenciones de la Organización Internacional de Trabajo, el de organizarse libremente y de realizar huelgas. Cumplí con mi trabajo allí, dijo recientemente Walesa en una entrevista con BBC. Luché contra el comunismo y hoy prevalece la democracia. Mirate qué interesante va que este movimiento prácticamente provocó que Polonia se separara del comunismo y que se creara precisamente la democracia. O sea, valioso. Polonia, a ustedes, el movimiento se llamó Solidaridad en 1980. Una de las huelgas que cambió el mundo. Por supuesto que lo cambió. Era un país comunista y esto precisamente provocó, posteriormente, además de otras circunstancias, que se disolviera todo lo que era el bloque soviético. Con eso terminamos la primera unidad y entramos a la segunda. Con este pensamiento, cada logro comienza con la decisión de intentarlo. El problema es nunca intentarlo. Pues yo creo que ustedes un día decidieron estudiar Derecho y hoy que ustedes se dan cuenta, pues gracias a Dios ya están en el 6º semestre. Ya sé que de aquí en adelante, pues con la ayuda de Dios nada los va a detener y poder terminar libremente su carrera. También quiero invitarles que no los estén asustando con el examen privado. Ya uno en el 6º le van a decir, vieras qué difícil el privado y entonces qué nervios. No, por favor, viva su momento. Ahora deleítese en con los cursos que ven en el 6º semestre. ¿Ya comenzaron con el miedo, licenciado? ¿Perdón? Ya comenzaron con el miedo. No, te digo, ¿para qué? Si tu preocupación ahorita debe ser el 6º semestre, luego las especialidades, luego ¿qué? Las pasantías. O sea, a partir de este fin de semestre, ustedes, la facultad los absorbe en un 90% en sus actividades académicas. Pero les garantizo que cuando uno abra los ojos, ya está terminando el 10º semestre y pues ni cuenta se uno tan rápido que van a pasar estos 2 años y pues ustedes van a tener la oportunidad de cerrar. No sufran ni con la tesis ni con el privado. Ese es su momento histórico, donde yo le invito a que usted termine en noviembre el cierre de pensum
y por lo menos pues descanse el mes de diciembre, pero que 3, 4 de enero usted comience a estudiar su privado. Y yo sé que con la ayuda de Dios en ese año puede obtener usted las 2 bases y posiblemente el siguiente año estarse graduando. Así debe planificar su vida, no con los temores, pues, o que comiencen a decirle, vieras qué duro un notariado en el 7º, 8º, 9º y 10º. Pero ¿para qué se va a preocupar por notariado? Hoy mismo les garantizo que ustedes tienen compañeros que ya los están invitando a trasladarse para la noche, porque hay determinados profesores que son difíciles. Esos son los retos que nosotros tenemos que asumir. Yo conozco a los profesores, no es que sean difíciles, lo que quiere es más dedicación, lo que quiere invitarlos, por ejemplo, al notariado. Notariado, por favor, solo son 4 cursos, 4 cursos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Y saben que los títulos que nos dan a nosotros son de abogado y notario. Por eso, por favor, mucho interés en derecho notarial, porque únicamente van a conocer 4 cursos. 2 que son teóricos y 2 que son prácticos. Hay unos prácticos, los 2 prácticos son sumamente hermosos. Le van a servir para el ejercicio de la profesión, muchísimo. Bueno, vamos entonces a entrar a la segunda unidad, que es la organización administrativa del trabajo. Cuando nosotros hablamos de esta organización administrativa del trabajo, estamos hablando de la administración del trabajo, del derecho administrativo del trabajo y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, ¿qué tenemos como antecedente? Entonces, antecedente vamos a encontrar nosotros precisamente lo que estamos hablando. La administración del trabajo. La administración del trabajo. ¿Qué es la administración del trabajo? Tiene su origen y desarrollo. Y lo vamos a ver por etapas. La primera etapa. La primera etapa donde los países que han tenido precisamente esos conflictos y ya se ha permitido la agrupación o la asociación o los sindicatos en esos países, bueno, señores, dicen, ya la clase trabajadora ya lo organizamos y también están organizados los patronos. Ahora necesitamos que intervenga el Estado. Esa es la administración del trabajo. Y, por ejemplo, necesitamos entonces instituciones de trabajo que permitan precisamente regular esas relaciones. Y aparecen, por ejemplo, en Europa, fíjense que el derecho laboral, los conflictos que estaban entre patrón y trabajador, ellos los consideraban como una cuestión social. En los Estados Unidos no. Decían, señores, los conflictos entre patrón y trabajador son problemas laborales y hay que buscar oficinas que le den solución. Francia, por ejemplo, en 1891, da inicio con la famosa oficina de trabajo. Posteriormente la transforman en 1902 a Dirección del Trabajo. Estados Unidos, por ejemplo, crea inicialmente la Oficina del Trabajo y posteriormente el Departamento Federal de Trabajo. Nosotros en Guatemala vamos a ver también que primero una secretaría y pasó después a ser ministerio. Entonces, ¿qué iban a tratar? De buscar precisamente a estas instituciones esa función de protección y regulación de trabajo, regular los mercados de trabajo con la intervención del Estado. En la segunda etapa, el problema que termina la Primera Guerra Mundial, entonces era necesario organizarse. ¿Cómo vamos a administrar? ¿Cómo se va a administrar el trabajo? Los estados necesitan crear instituciones ya para regular esas relaciones. Entonces, lo que hacen después de la Primera Guerra Mundial es que se reúnen precisamente varios países en París y luego en Versalles y nace el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es el que le da origen a la Organización Internacional del Trabajo en 1919. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Cuál era lo principal? Buscar una justicia social para lograr la paz. Había terminado una guerra mundial y era necesario buscar la paz. ¿Y cómo lo íbamos a buscar? A través de una justicia social. Por eso es tan importante esta segunda etapa, porque es donde nace el Tratado de Versalles, que le da origen a la Organización Internacional del Trabajo. La tercera etapa, bueno, en esta etapa, ya cuando nace la OIT, fíjense que la primera conferencia se dio en Estados Unidos en 1919. Interesante que la Organización Internacional del Trabajo, sus estados miembros, en su primera conferencia, que saben que ahora se dan anualmente, en la primera adoptaron
6 convenios internacionales. Uno que se refería a las horas de trabajo en la industria, otra del desempleo, protección de la maternidad, trabajo nocturno de las mujeres, edad mínima y trabajo nocturno de los menores en la industria. Eso fue lo que verdaderamente se trató en esos primeros 6 convenios que en su primera conferencia precisamente creó la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. Tiene 3 grandes organismos. La Conferencia Internacional, que se considera el Parlamento Internacional del Trabajo, que se reúne una vez al año. El Consejo de Administración es el Comité Ejecutivo de la OIT. Y la Oficina Internacional del Trabajo, que es una Secretaría Permanente de la Organización Internacional del Trabajo. La tercera etapa. La tercera etapa, ¿qué fue lo trascendental? Bueno, ya tenemos, decían los señores, ya tenemos las instituciones, ya creamos instituciones, departamentos, secretarías, oficinas de trabajo, pero necesitamos normarlas. Entonces nace en la tercera etapa el derecho administrativo del trabajo. ¿Y eso qué es lo que teníamos que hacer? Crear normas precisamente para que estas instituciones regularan las relaciones entre patronos y trabajadores. Y la cuarta etapa, afectado totalmente el mundo porque estamos a finales de la Segunda Guerra Mundial. Entonces dicen, señores, ya que tenemos la Organización Internacional del Trabajo, debe de participar ejecutivamente, precisamente con todos sus miembros, para ver la parte de la producción de capital y trabajo. Entonces ya que dicen, bueno, es necesario, entonces necesitamos ver lo de los mercados de empleo, las condiciones de trabajo, y especialmente nace y ver qué hacemos con la previsión social, la seguridad social, la habitación, la formación, la recreación de la clase trabajadora. Eso, después de la Segunda Guerra Mundial, vieron esa necesidad todos los Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Siempre hablando de la administración del trabajo, vamos a encontrar algunas definiciones. Quisiera que alguien de los que me dijo que me iba a apoyar pueda leer estas definiciones de Santiago Barajas, por ejemplo. Yo, licenciado. Por favor. Santiago Barajas, la administración del trabajo, más que una ordenación jurídica, es un sistema o aparato funcional de los órganos de la administración de los poderes públicos, responsables o encargados de regular las relaciones laborales en el ámbito de la estructura institucional destinada, por una parte, a lograr la participación de patronos y trabajadores o de sus organizaciones profesionales en la solución de problemas y conflictos que puedan alterar la conducta social. Por otra parte, a la coordinación y consulta que corresponde al Estado proporcional en materia de trabajo, como parte de la garantía consignada en las constituciones modernas en beneficio de un importante sector de población, la clase trabajadora. Veamos hoy el convenio 150 y la convención 158 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué entienden ellos por administración del trabajo? Por favor, eso es la A y la B. A. La expresión administración del trabajo designa las actividades de la administración pública en materia de política nacional del trabajo. B. La expresión sistema de administración del trabajo comprende todos los órganos de la administración pública, ya sean departamentos de los ministerios u organismos públicos, con inclusión de los organismos paraestatales y regionales o locales, o cualquier otra forma de administración descentralizada, responsables o encargados de la administración del trabajo, así como toda estructura institucional para la coordinación de las actividades de dichos órganos y para la consulta y participación de los empleadores y de los trabajadores y de sus organizaciones. Si se dan cuenta, estamos hablando en la administración del trabajo. Ya tenemos las instituciones, ya vimos estas definiciones que dice que son órganos de la administración pública, son departamentos, son ministerios, son organismos de la administración pública. Y esto, por supuesto, esta administración del trabajo tiene caracteres. Tiene un carácter contingente, tiene un carácter progresista, tiene un carácter reglamentario, tiene un carácter privado
tiene un carácter concreto. Eso, pero nuevamente lo vamos a ver para que usted lo lea después en su casa. Entonces, esa es la administración del trabajo. Ya tenemos las instituciones, pero ahora necesitamos el derecho administrativo del trabajo, tal como lo vimos en una de las etapas, en la tercera. Pues ya tenemos la institución, ya tenemos aquí una secretaría, un ministerio, un departamento, una oficina, pero ¿qué tenemos que hacer? Entonces necesitamos el derecho administrativo del trabajo. Y el derecho administrativo del trabajo, por lo menos, ¿cuáles van a ser las fuentes? Bueno, como todo derecho tiene fuentes, ¿sí? Tiene fuentes. Pero veamos estas tres definiciones para poderlo entender, que ya aquí ya sí son las facultades, ya es una normativa que va a ver precisamente todo lo relativo al derecho administrativo del trabajo. Por favor, alguien más que nos pudiera apoyar con estas tres definiciones. Por favor. Muy bien. Según Guillermo Cabanellas, una parte del conjunto de facultades otorgadas a los órganos de la administración con potestad y deber de hacer frente a necesidades públicas, así como todas aquellas acciones que satisfagan intereses sociales, con facultades adicionales de intervención de la propia autoridad en las relacionadas que pertenezcan al orden laboral. Según Ernesto Krotoshin, el derecho administrativo de trabajo constituye el conjunto de deberes no solo de orden público, sino de derechos públicos que tiene el Estado para imponer tanto a los empleadores como a los trabajadores. Deberes y obligaciones esencialmente sociales cuyo cumplimiento es exigido por el interés de la sociedad. Según Llanera, el derecho administrativo de trabajo es la parte de la legislación social que propugna la organización económica jurídica del trabajo humano subordinado. Ahí me quedé, licenciado. Hay que bajar un poco más. ¿Bajamos o subo? No, ya por donde está la pantalla necesito que baje. Aquí. Estamos en trabajo humano subordinado. Ahí, excelente. Voy a iniciar otra vez con este. Según Llanera, el derecho administrativo de trabajo es la parte de la legislación social que propugna que por la organización económica jurídica del trabajo humano subordinado, la cual regula el poder disciplinario que debe reconocerse al empleador como medio instrumental de la administración pública. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de que estas definiciones dicen, señores, necesitamos ahora legislar, necesitamos a alguien que nos diga cuáles van a ser las funciones precisamente de estas entidades que nosotros ya creamos. Y para crear normas, ustedes saben que necesitamos fuentes. Y para eso, por ejemplo, ya este derecho administrativo necesitó de fuentes jurídicas, principios y normas de carácter obligatorio para patronos, trabajadores y autoridades. Fuentes espontáneas surgidas de la relación diaria del trabajo, la costumbre por usos locales y la jurisprudencia por ejecutorias. Ustedes saben que en materia laboral guatemalteco, la jurisprudencia en derecho laboral es precisamente la Corte de Constitucionalidad. Entonces ya vimos la administración del trabajo, ya vimos el derecho administrativo del trabajo, ahora nos toca conocer el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Nos vamos nuevamente, regresamos a Guatemala. Entonces nos ubicamos con un antecedente. Cuando ustedes lean a Mario López Larrabe, se van a dar cuenta que en 1921 dice él de que se creó mediante un acuerdo gubernativo el Departamento Nacional del Trabajo, que tenía funciones de inspectoría y composición de conflictos sindicales y colectivos. Y por supuesto, se recuerdan, ahí en este libro van a encontrar ustedes los famosos jueces de la agricultura, que eran los que tenían jurisprudencia en materia laboral. Lo que sí debemos de comprender que en ese tiempo quien tenía más importancia en Guatemala era la oligarquía, especialmente la productora de café. Todas estas entidades, tanto este Departamento Nacional del Trabajo como estos jueces de la agricultura, no defendían derechos de la clase trabajadora, sino derechos del patrono, en este caso, la oligarquía del café. La historia, aquí ya estamos hablando del derecho, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social como tal. En 1944, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dice, señores, vamos a crear secretarías y para eso
exactamente crearon la Secretaría de Gobernación, Trabajo y Previsión Social. Esto fue lo que hizo en 1944 una Junta Revolucionaria de Gobierno. En su artículo 16 se establecía que las secretarías, entre las que se cuenta la de Gobernación, Trabajo y Previsión Social, tendrán las atribuciones siguientes: los negocios relativos al buen gobierno, al orden público y los cultos, el estudio, dirección y despacho de todos los asuntos relativos al trabajo y a la previsión social, al desarrollo, mejoramiento y aplicación de leyes referentes a estas materias y fundamentalmente las que tengan por objeto fijar y armonizar la relación entre patronos y trabajadores. Esas eran las funciones que precisamente tenía la Secretaría de Gobernación, Trabajo y Previsión Social, 1944. Esta prácticamente es el antecedente histórico de lo que actualmente es el Ministerio de Trabajo. Ya en 1945, ya no era una junta, sino ya había un Congreso de la República. Y precisamente en la ley de organismo ejecutivo se crea el Ministerio de Economía y de Trabajo, que era, dice que además de encargarse de las funciones económicas propias de dicho ministerio, también quedó encargado de todos los asuntos administrativos del derecho del trabajo. Ya en 1947 aparece el primer Código de Trabajo, Decreto 330. Ya en el artículo 274 ya reconocía el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que entendía a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos al trabajo y la previsión social. Y en un título noveno denominó la Organización Administrativa del Trabajo, y dentro de sus instituciones tenía Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Inspección General de Trabajo, separada del ministerio. Bueno, eso fue en el proyecto de la Revolución del 44, pero ya en la contrarrevolución, ya nuevamente con un gobierno militar, dijo: no, señores, le vamos a cambiar, ya sea porque les convenía, por cualquier circunstancia, o porque no querían precisamente reconocer ese primer decreto, el 330 del Código de Trabajo. Entonces, en 1956 le vuelven a modificar el nombre y le denominan Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. Sin embargo, ya siempre en un régimen militar, 1961, aparece el decreto 1441, que es el actual Código de Trabajo, que nuevamente lo denomina Ministerio de Trabajo y Previsión Social hasta la presente fecha. Legislación. Tenemos el acuerdo gubernativo, el 215-2012, que es el reglamento orgánico interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ahí está precisamente la naturaleza y definición. En el Código de Trabajo, en el artículo 274, también están que ya las funciones propias del derecho del trabajo le corresponden a esta entidad, y en cuanto a la previsión social, la tiene que compartir con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ya aparece entonces, tenemos que ver la organización del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Aquí nos aparece inicialmente una estructura administrativa. Y vean, esta estructura administrativa define al Ministerio de Trabajo con funciones, 4 funciones específicas. Vamos a ver el organigrama, vamos a ver los 3 ministerios que posee, vamos a ver qué funciones tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y qué funciones tiene precisamente cada uno de los viceministerios. Veamos entonces la estructura administrativa que la tiene por funciones, ¿sí? De acuerdo al Acuerdo Gubernativo 215-2012, dice que la estructura administrativa para cumplir sus funciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social se estructura así administrativamente. Funciones sustantivas, funciones administrativas, funciones de apoyo técnico y funciones de control y de coordinación.
¿Qué entidades tienen las funciones sustantivas? La Dirección Superior, o sea, el despacho del señor ministro, la Inspección General de Trabajo, la Dirección General de Trabajo, Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral, Dirección General de Previsión Social, Dirección de Empleo y la Oficina Nacional de la Mujer. En las funciones administrativas nos aparece un sinnúmero de direcciones, pero para este curso nos interesan dos: la Dirección de Recreación de Trabajadores del Estado y la Dirección de Estadísticas Laborales. En el apoyo técnico solo nos interesa una entidad: Asuntos Internacionales del Trabajo, para ver tratados y convenios internacionales que deben precisamente, presentan para su ratificación al gobierno de Guatemala, y esta precisamente pertenece al despacho. Y funciones de control interno y coordinación, que es una unidad de auditoría que va a bajar el presupuesto y el gasto del propio ministerio. Entonces, su estructura administrativa del ministerio son a través de funciones, que son las que acabamos de analizar. Su organigrama, pues este me va a tener que apoyar ahí y ver cómo lo hacemos grande para poderlo ver. Yo creo que se lo voy a dejar para que lo vean en la comunidad de su casa. A ver de qué manera lo ampliamos, y si no, pues van a tener que ingresar a la página del ministerio precisamente para poderlo observar. Ahora sí, vamos a ver cómo está, qué ministerios posee el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Son tres: el de Administración del Trabajo, el de Previsión Social y Empleo y el Administrativo Financiero. Veamos ahora qué jerarquía hay entre estos ministerios. De acuerdo a esta disposición, el Acuerdo Gubernativo número 215-2012, la jerarquía dice que dentro de ellos no hay jerarquía, pero si el ministro se encuentra ausente, ¿sí? Ya sea una ausencia temporal o cuando se encuentre fuera del territorio de la República, o estuviera imposibilitado por enfermedad o bien otra incapacidad para el ejercicio de sus funciones, le corresponde sustituirlo al ministro que en su orden, y correspondiéndole en su orden al de mayor antigüedad. O sea, el ministro de mayor antigüedad va que lo va a sustituir. No es que nosotros dijéramos le corresponde al viceministro de Administración del Trabajo, al de Previsión Social, no. Al de mayor antigüedad, ese es el que sustituye al ministro en caso de ausencia. Bueno, ahora sí vamos a ver las funciones del ministerio y luego vamos a ver las atribuciones de cada viceministerio. Estas, por supuesto, en el Acuerdo Gubernativo 215 las vamos a encontrar. Por favor, yo así sí voy a, para que no solo yo esté platicando, porque pues esto hay que darle lectura para que nos vaya quedando grabado. Entonces le voy a pedir favor a ver quién nos apoya. Vamos a ver, por ejemplo, miremos las primeras 5. Las vamos a ver todas. ¿Quién me apoya con las primeras 5? Por favor. Funciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 1. Formular la política laboral, salarial, de higiene y seguridad en el trabajo del país y, en general, la política del trabajo decente. 2. Diseñar, promover y desarrollar las políticas del diálogo social, tanto tripartito como bipartito y multisectorial, promoviendo el tripartismo como metodología de participación estratégica para la discusión, análisis y propuesta de los diferentes temas del trabajo y la previsión social. 3. Estudiar, analizar, discutir y, si fuere el caso, recomendar la ratificación de los convenios internacionales del trabajo. 4. Representar en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con la ley, al Estado de la República de Guatemala ante los organismos internacionales relacionados con asuntos de su competencia y en los procesos de negociación de convenios internacionales en materia de trabajo. 5. Administrar sistemas de información actualizada sobre migración, oferta y demanda en el mercado laboral. Vamos a ver quién nos apoya con las otras 5. Por favor.
6. Diseñar mecanismos que faciliten la movilidad e inserción de la fuerza laboral en el mercado de trabajo. 7. Velar por el cumplimiento de la legislación laboral con relación a la mujer, adolescentes, pueblos indígenas, personas con discapacidad y grupos vulnerables de trabajadores. 8. Promover la erradicación de las peores formas de trabajo infantil. 9. Diseñar políticas de capacitación técnica y formación profesional de los trabajadores y de aquellos que deseen formar parte de la fuerza laboral del país. La ejecución de los programas de capacitación será competencia de las entidades privadas y estatales correspondientes. 10. Formular y velar por la ejecución de la política de previsión social, propiciando el mejoramiento de los sistemas de previsión social. Léete el 11, por favor. Muy bien. 11. Armonizar y conciliar las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores, prevenir los conflictos laborales e intervenir, de conformidad con la ley, en la solución extrajudicial de estos, propiciar el diálogo social y la conciliación como mecanismo de solución de conflictos laborales. Todo ello de conformidad con la legislación vigente. Estas son las funciones que tenemos del Ministerio de Trabajo. Por supuesto, cuando dice promover la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, ya hemos hablado, claro, de que en Guatemala es de 15 años hacia arriba, no 14 años. Ya ustedes saben que hemos hablado del convenio y precisamente el acuerdo que nos amparan y nos legitiman para decir que son 15 años. También ya hablamos del que me recuerdo el artículo 156 bis del Código Penal, que ya hay delitos si nosotros nos tratamos menores y especialmente en determinadas condiciones. Eso es importante. Y vean que en el 7 que habla precisamente de las personas con discapacidad. Y yo entiendo que, por ejemplo, ahorita por cuestiones políticas ustedes ven que se firman convenios, pero si esta es una obligación que ya la tiene contenida el Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Bueno, ahora sí miremos las atribuciones del despacho superior, o sea, del señor ministro, de los viceministros, ya sea de Administración del Trabajo, de Previsión Social y el administrativo financiero. Veamos qué le corresponde hacer al señor ministro, al señor ministro. Al señor ministro, de conformidad siempre con el Acuerdo Gubernativo 215-2012, le corresponde. El despacho ministerial es la autoridad superior del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, al que le corresponde cumplir y desarrollar las funciones que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, la ley del organismo judicial y demás leyes vigentes. Eso está hablando Código de Trabajo y todas las disposiciones en materia laboral. Pero interesante que también forman parte de la ley guatemalteca en materia laboral los tratados y convenios ratificados por Guatemala. Se integra con un ministro quien será el rector de las políticas públicas correspondientes a funciones sustantivas del ministerio y los viceministros de Administración de Trabajo, Previsión Social y Empleo y Administrativo Financiero. Veamos hoy qué atribuciones tiene el señor ministro y vamos a ver posteriormente las atribuciones de los señores viceministros. Por favor, solo lo que está ahí, ya señalado, el 1, el 2 y los demás. ¿Quién nos apoya ahorita? Yo, licenciado. Por favor. Atribuciones del Ministro de Trabajo y Previsión Social. 1. Dirigir el desarrollo y cumplimiento de las funciones generales asignadas al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y ejercer jurisdicción en todas las dependencias administrativas del mismo. 2. Representar al Estado de la República de Guatemala ante los organismos internacionales relacionados con los asuntos de su competencia y en los procesos de negociación de convenios internacionales en materia de trabajo. Bueno. Sigo. Sí, por favor, los que están subrayados, los que están... Ok. 9. Resolver los recursos de revocatoria y reposición que se interpongan. 10. Representar al ministerio en juntas directivas o bien delegar dicha función en sus viceministros o funcionarios que designen.
Vean que ahí hay una preguntita que sería muy buena de examen para ustedes. Me gustaría si alguien tiene por ahí y puede ingresar a su computadora y me vea cómo está integrada la junta directiva del INTECAP. Del INTECAP. Mientras estamos dando la clase, me gustaría si alguien tiene por ahí el tiempecito y nos busca quién preside, ¿sí? La del INTECAP. Y que me viera también la junta directiva del IRTRA. Nada más para un dato referencial. Bueno, veamos hoy las funciones del Viceministerio de Administración de Trabajo. Aquí sí son varias. Acuérdense que este viceministerio, con todas las atribuciones, con todas las funciones que le vamos a ver, por favor, este viceministerio tiene sus dependencias. ¿Cuáles son sus dependencias? Por ejemplo, la Dirección General de Trabajo. Ahí vamos a ver todo lo relativo a los sindicatos, la revisión de cuentas, la inscripción del registro de sindicatos, los contratos de trabajo. Bueno, tiene sus propias funciones cada dirección. Este viceministerio es el que más direcciones de apoyo va a tener. Va a tener también, por ejemplo, ¿cómo se llama? Bueno, donde están precisamente, es donde se elaboran todo el apoyo que se le da a la clase trabajadora. Por ejemplo, cuando un trabajador que es afiliado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el instituto se negare a prestarle un servicio, y hay una dependencia de este viceministerio que lo va a apoyar precisamente en caso de las demandas en previsión social, y también apoya a clase trabajadora en cuanto a sus demandas en pago de prestaciones e indemnización. El problema es que son muy pocos los profesionales del derecho, que por supuesto para mí son especialísimos precisamente en materia laboral y previsión social en la parte procesal. Pues sí, todos los días se elaboran demandas, todos los días se están apoyando a la clase trabajadora, que es muchísimo. Nos vamos a dar cuenta que también tienen a su cargo aquí las pasantías. Nos van a dar cuenta que también tenemos derecho a becas hoy. Como trabajadores tenemos derechos a becas. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos la famosa experiencia que tanto exigen en los trabajos? Vamos a ver qué dicen ahorita precisamente estas atribuciones que tienen algunos viceministerios. Veamos el primero, por favor. Este tiene varias, varias que van a ver que son importantes, muy importantísimas. Se van a dar cuenta que a quién le corresponde, por ejemplo, la aprobación de las solicitudes de los extranjeros que trabajan en Guatemala. ¿A qué viceministerio le corresponde? Vamos a ver a qué viceministerio le corresponde ver lo relativo a los guatemaltecos que trabajan en el extranjero. También vamos a ver a quién le corresponde. Y pues vamos a ver lo de las pasantías, la parte de los sindicatos, que es muy valiosa. A quién le corresponde, a este viceministerio también le corresponde a través de su dependencia respectiva, donde se deben de enviar los contratos individuales de trabajo. Pero vamos a dar lectura por lo menos a los más importantes, que están los que están subrayados. ¿Quién nos apoya con esto, por favor? ¿Quién nos apoya? Yolit. Por favor. Velar por el cumplimiento de tratados internacionales, leyes y reglamentos de trabajo y previsión social, siempre y cuando no sean competencia de los tribunales de trabajo y previsión social, salvo las excepciones que la ley establece. 2. Realizar todas las diligencias tendentes al efectivo cumplimiento de las sentencias y resoluciones que emitan los tribunales de trabajo y previsión social, en aquellos procesos en los que figure como parte de la Inspección General del Trabajo. Evacuar en su calidad de asesoría técnica del Ministerio todas las consultas que le formulen las dependencias del Ministerio, así como de los empleadores o trabajadores, sobre la forma en que deben ser aplicadas las disposiciones legales de su competencia y publicarlas según lo establece el Código de Trabajo. Espérate, solo quiero detenerme ahí. Miren, quiero que subraye y tenga bien en mente esto. Evacuar en su calidad de asesoría técnica todas las consultas, no solo que le ponen las dependencias del ministerio, así como de los empleadores o trabajadores. Vale la pena que lo intentemos.
que hagamos precisamente como trabajadores nosotros, que nos den una opinión en relación a determinado tema. Lo establece este acuerdo, que es precisamente una atribución de este viceministerio de trabajo, precisamente evacuar esas consultas que nosotros debemos de hacerle. Vamos con el 4. Calcular las prestaciones laborales de aquellos trabajadores que hayan finalizado su relación laboral, utilizando para el efecto los mecanismos pertinentes de conformidad con la ley. 5. Mantener un registro de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales reportados por patronos o trabajadores, identificados en el proceso de inspección, compartiendo dicha información con la Dirección General de Previsión Social, entes especializados o afines. 6. Elaborar un informe anual de carácter general sobre la labor de los servicios de la inspección que estén bajo su control, conforme a lo establecido en el artículo 20 y 21 del convenio número 81 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la inspección del trabajo. Este informe deberá ser incorporado a la memoria de labores que anualmente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe entregar a la Organización Internacional del Trabajo. Vean, como Guatemala es miembro precisamente de la OIT y ratificó el convenio número 81, que es relativo a la inspección de trabajo, tiene la obligación anualmente de enviar un informe a la Organización Internacional del Trabajo. Anualmente tiene que enviarlo, y eso lo tiene que cumplir de conformidad con el artículo 20 y 21. Por cierto, si usted ingresa, eso lo envían normalmente los primeros 2 meses del año, y ustedes ven posteriormente todo lo que enviaron ellos de los avances que ha tenido el derecho de trabajo en Guatemala. Si quieren, voy a continuar yo un ratito para que descansen ustedes. Administrar los procedimientos de inscripción de personalidades y personerías sindicales, estableciendo y organizando, entre otros aspectos, las funciones que al efecto correspondan a la Dirección General del Trabajo, las direcciones departamentales o jefaturas municipales, según el caso y de conformidad con la ley. Se dan cuenta todo lo relativo a la inscripción y personerías sindicales, que por cierto no nos confundamos hoy que estamos en el proceso electoral, están hablando de que un partido político se iban a suspender, y hay personas que se confunden, dicen la personería. No, la personería es la representación. Lo que se está hablando es de la personalidad, para que no nos confundamos con esos términos de personalidad y personería. La personería es la representación y la personalidad es precisamente lo que se inscribe, la entidad como tal, ¿sí? Porque he visto que confundimos muchas veces esos términos. Llevar a cabo, bajo la estricta responsabilidad del director general de trabajo, la revisión de las cuentas sindicales, así como aprobar los informes que rinda el departamento correspondiente en esta materia. Será también responsable de realizar las publicaciones de conformidad con la ley. Recibir la copia que ordena la ley de todo contrato de trabajo que se realice en la República de Guatemala y llevar el correspondiente registro. Es a este viceministerio que le corresponde. Lo de los sindicatos y también lo relativo al contrato de trabajo. Proveer a través de pasantías universitarias a nivel multidisciplinarios a trabajadores y pequeños empresarios asistencia profesional supervisada para la defensa y promoción de sus correspondientes derechos laborales. Esta asistencia consistirá en la ejecución de los convenios concertados con las diferentes universidades del país que proveerán pasantes de diferentes facultades y o disciplinas para el cumplimiento de acciones laborales y su prosecución hasta la correspondiente resolución judicial o extrajudicial. Si usted, como estudiante, tiene el tiempo y tiene el interés, lo invito a llegar precisamente a estas pasantías. No tienen la idea ustedes que en esta dirección de fomento a la legalidad, que es donde se elaboran las demandas ordinarias, tanto para reclamo de prestaciones e indemnización, como también en previsión social,
si usted llega a estar haciendo una pasantía ahí, le garantizo que se va a volver un experto en materia laboral. 20. Plantear demandas ordinarias cuando procediere en contra del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, mediante los cuales se pretenda proteger el derecho que le asiste al denunciante en los casos: a. Protección relativa a enfermedad y maternidad, subsidio en caso de accidentes de trabajo, negativa de cobertura de los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia, IBS. Imagínense, esta dirección precisamente apoya a los trabajadores afiliados a demandas, o sea, los apoya, los asesora, y son abogados que firman asesorías precisamente en estas demandas a trabajadores que puedan ser perjudicados por el Seguro Social si no prestan los servicios en relación a estos tres incisos que dice este número 20. Del Viceministerio de Trabajo, del Viceministerio de Previsión Social y Empleo. Velar por la protección del trabajador en cuanto a su salud, seguridad ocupacional, a través del estudio, propuesta, mejoramiento, asesoría de las condiciones mínimas y básicas para el desempeño del trabajo. Capacitar, recomendar a los trabajadores y patronos sobre las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que ayuden a prevenir y evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, así como hacerse acompañar y asistir por inspectores generales de trabajo para el mejor cumplimiento de sus funciones. Sensibilizar y socializar en los centros de educación estatales y privados del país los derechos de la población en riesgo de vulnerabilidad para el trabajo, en coordinación con los órganos e instituciones relacionadas con el tema. Administrar el programa de aporte económico del adulto mayor de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes. Actualizar la base de datos de plazas vacantes de las diferentes entidades del sector privado, a efecto de entrelazar a los empleadores y los trabajadores con el objeto de generar oportunidades de empleo. Autorizar con la mayor celeridad los permisos individuales o empresariales que se extiendan a extranjeros para trabajar en el país o a empleadores para la contratación de aquellos bajo la responsabilidad del director general de empleo, así como mantener actualizado dicho registro. Establecer controles y verificación del cumplimiento de normas para trabajadores guatemaltecos en el extranjero en coordinación con otras dependencias del Estado. Llevar el registro y control y coordinación con las instituciones de capacitación técnica y formación profesional, sean públicas o privadas. Gestionar ante organismos internacionales, gobiernos y otras entidades, escuchen, becas para la capacitación, para el empleo, dirigidas a la población guatemalteca, proponer candidatos mediante una selección objetiva, asimismo evaluar periódicamente los estudios y comportamiento laboral de los becarios favorecidos. Es obligación del ministerio precisamente, que son algunos derechos de los guatemaltecos, de la clase trabajadora, que nosotros como estudiantes de Derecho debemos de saber y precisamente entender que en el Ministerio de Trabajo gestionan becas para capacitación para el empleo. Promover e incentivar la capacitación técnica y formación profesional de los guatemaltecos y de la población en riesgo de vulnerabilidad que no hayan tenido experiencias laborales a través del otorgamiento de becas, ayudas económicas, créditos y otros programas. Es responsabilidad de este viceministerio. Promover los programas de reinserción laboral para personas egresadas de centros de privación de libertad que hayan cumplido sus condenas en coordinación con otras instituciones del Estado. Si verdaderamente se hiciera esta función, imagínense lo que cambiaría el derecho del trabajo en Guatemala. Por lo menos estos privados de libertad tienen derecho, que a quienes veo yo que públicamente o por lo menos se anuncia o hay publicidad, son a los guatemaltecos que vienen deportados. A ellos tratan precisamente a través de estos programas de apoyarlos, pero también, como lo dice el 23, aquellos que hicieron condena en centros de privación de libertad. Promover el desarrollo socioeconómico, cultural y político de las mujeres
estableciendo vínculos con entidades gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, con fines similares, procurando el enfoque de equidad de género y multiculturalidad en todas sus acciones. Por cierto, nos vamos a dar cuenta que está la Oficina Nacional de la Mujer, pero también otra dependencia, que es de la mujer, dentro de una de las direcciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ahí terminaríamos con ese viceministerio y nos queda el último. El último, pues es muy poco lo que tiene de que nosotros vamos a ver, porque se dedica más que todo al presupuesto y su ejecución. Este viceministerio, precisamente dentro de las cosas que más nos interesan, son las que, algunas que subrayamos por acá. No sé quién me puede apoyar con estas, por ejemplo. Si tiene la palabra, licenciado. Por favor. Prestar el servicio de atención al usuario que visite el ministerio por medio del kiosco informativo y de aquellas unidades que se creen en el futuro para tales fines. Por ejemplo, te digo, me ha gustado mucho que el Ministerio de Trabajo haya tomado, por ejemplo, las ferias del empleo, los kioscos también, y ahora lo hacen con determinadas empresas. Recientemente yo tuve la oportunidad de leer ahí, por ejemplo, con Coca-Cola, con estas panadería San Martín, la he visto con Dollar City. Le menciono su nombre porque los he leído, pues han estado en las redes sociales, y muchas empresas más. Creo que, por supuesto, no llena las expectativas de ustedes. La cantidad de desempleo que hay en Guatemala es grandísima. Sin embargo, creo que ya se está iniciando, se ha iniciado hace varios años con muy buena visión este trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Esperamos que poco a poco, con un mayor presupuesto y por supuesto con una verdadera ejecución del presupuesto por parte del ministro, eso pues llevaría a que creciera precisamente este aspecto de proteger, de ayudar a la clase de guatemaltecos que están con desempleo. Vamos a la 26. Diseñar y establecer un plan de carrera administrativa para el servidor público. Eso lo hace conjuntamente con la Oficina del Servicio Civil. 45. Redactar y desarrollar la política en materia de recreación de los trabajadores del Estado. Eso es importante. Fíjense que nosotros como trabajadores muchas veces, ¿qué es lo que sucede con nosotros por las vacaciones? Quiere que el patrono nos las pague y nosotros las trabajamos, y saben que hay prohibición para eso. Nosotros deberíamos de descansarlas, y por supuesto, aquí vemos de que es una política que tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 46. Dar mantenimiento y administrar los servicios instalados, servicios por instalar y la implementación de nuevos programas en los centros recreativos y vacacionales a cargo del Ministerio. 48 y 50. Planificar y coordinar la ejecución de actividades culturales, deportivas y artísticas en los diferentes centros recreativos y vacacionales a su cargo, así como vincularse a nivel nacional e internacional. 50. Coordinar y establecer alianzas estratégicas con instituciones estatales, privadas y semiprivadas del ámbito recreativo y cultural, en beneficio de la recreación de los trabajadores del Estado. Y las últimas que se refieren más que todo a la parte de estadísticas, que las tenemos hasta el final. Aquí, recopilar, generar y difundir estadísticas generales relacionadas con el cumplimiento del ámbito laboral. Vean, con el del cumplimiento del ámbito laboral, que sirvan de base para la formulación de políticas en esta materia. Coordinar y atender solicitudes de información estadística requeridas por organismos internacionales de conformidad con los convenios ratificados por el Estado de Guatemala, así como de instituciones estatales y privadas del país. Analizar e interpretar la información recopilada para formular indicadores estadísticos para fines de consulta en materia de su competencia. Elaborar y aplicar manuales instructivos y boletas. Desarrollar e implementar métodos modernos para formulación de estadísticas y promover los sistemas estadísticos de empleo e ingreso coordinado con el Instituto Nacional de Estadística y otras entidades. Hasta ahí lo vamos a dejar por cuestiones de tiempo. Vea, todavía estamos viendo la parte, si usted quiere, antecedentes. Hoy que vivimos en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ya estamos viendo de que qué interesante lo que el Ministerio de Trabajo tiene que hacer
cuáles son sus funciones, cuáles son sus atribuciones. Lo más importante tal vez es de que nosotros como estudiantes de Derecho podamos tener conocimiento de las funciones y atribuciones del ministerio y de repente, pues, en la medida de nuestras posibilidades, comenzar a hacer uso de ellas o asesorar al trabajador para que haga uso de ellas. No sé si habrá alguna pregunta. Ya la asistencia la pasaron. Dime, Sofía. Lick, disculpe, buenas tardes. Quería saber si este fin de semana nos podría pasar los documentos tanto de los antecedentes como este que acabamos de terminar. Va, está bien, claro que sí, Sofía. Muchas gracias, licenciado. Bueno, un abrazo. ¿Estamos? No, ya me están hablando, ya me están mandando. Decime, Rosita. ¿Qué hace el licenciado? Buena tarde, con una consulta. Escuchándolo el día de hoy, hemos visto de varias empresas a nivel privado que no cumplen con el tema de capacitación a sus trabajadores. Entonces, y no se procede y no hay denuncias por eso, por la misma razón que son empresas grandes, poderosas, que no proceden las denuncias. ¿Ahí qué se puede hacer, licenciado? Fíjate que, de hecho, te digo, si vistes ahí dentro de algunas, este viceministerio, que lo vamos a ver más adelante, que le corresponde a la Inspección General de Trabajo, fíjate que yo, ahorita precisamente con el caso que tengo ahí de unos trabajadores ruteros, de las 12 horas de trabajo, yo estoy pensando, estoy esperando de que me den a mí ellos su opinión que yo les estoy solicitando, porque, mira, Rosita, lo que nosotros tenemos que hacer es ser parte de la denuncia. Yo entiendo, yo te digo, solo para llamar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, si ahorita hacemos la práctica y les digo, llamen, es increíble, yo te digo, nunca contestan el bendito teléfono. Casi nos encontramos desamparados en materia laboral. Pero sin embargo, yo sigo creyendo de que la denuncia debe ser valiosa, la denuncia debe ser valiosa. Fíjate que siempre tuve yo por muchos años, siempre me acerqué a un viceministro de Trabajo, por supuesto al ministro, cualquier viceministro, y siempre lo llevé a la clase. Y logramos, yo te digo, muchas de las quejas. Hubo un viceministro que atendió muy bien, un inspector general que hubo y un viceministro nos apoyaron muchísimo en cuanto a este tipo de denuncias, ¿oíste? Pero vamos a ver más adelante y creo que vamos a hacer un día una práctica, ¿oíste? De tratar de buscar la denuncia vía teléfono. Sí, gracias, licenciado. Fíjese que me han pasado muchos casos. En la empresa donde yo trabajo, hagamos de caso que es XX, dieron el patrocinio para unas maestrías para docencia e investigación y dejaron abierto el espacio para que el personal administrativo también pudiera optar a estas maestrías. Cuando se metió el personal administrativo, hay una compañera que es licenciada en Ciencias de la Comunicación que llena requisitos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Le dijeron, mire, por el puesto en que usted está, porque es oficinista 1, que es como una secretaria, en el puesto que usted está no va a ejercer ninguna de las 2 maestrías, entonces la sacaron. Para mí eso fue una discriminación total, ¿verdad? Pero así como, ¿perdón? Porque la maestría lo que se requiere es el requisito de la profesionalización. Exactamente. Y la licenciatura. Exactamente, entonces el punto que fui yo fue que cómo queremos que hayan ascensos, que podamos cambiar si no nos dan la oportunidad a poder aprovechar esas maestrías, pero como dice usted, más adelante vamos a tocar esos temas, ¿verdad? Y fíjate, Rosita, que de ahí cuando toquemos el tema de los sindicatos, de la discusión de un pacto colectivo, qué interesante, Rosita, que yo te digo, a veces los pactos, ¿te has dado cuenta que muchas veces la palabra que nosotros utilizamos, casi es copiar otro pacto? Cuando lo que tú me estás diciendo es tan importante dejar establecido los porcentajes de beca y ahorita que viste ese caso concreto, que debería haber un punto de discusión en el pacto colectivo, un artículo donde se indique de que cuando haga esa promoción, que entre los perfiles que se requiera la profesionalización y no el cargo o el puesto. Pero
un buen dato para discutir en un pacto colectivo Claro, sí, de hecho solo tenemos un punto donde se les da permiso para poder realizar su EPS, pero con la limitante que sean sancarlistas. Si son de otra universidad, no se le concede, que yo creería que ahí también es un punto discriminatorio porque todos tendrían ese derecho, ¿verdad, licenciado? Pero sí, sería bueno platicarlo y sería bueno que se platicara. Lo vamos a ver cuando tengamos lo del pacto colectivo. Bueno, jóvenes, por cuestiones de tiempo, pues vamos a dejar hasta ahí. Y si Dios quiere, pues nos vemos el día miércoles. Prometido que un día de estos también vamos a darle más descansado. Lo que pasa es que quiero llegar ya a la parte de la discusión del código de trabajo. Me fascina cuando llegamos al código, su opinión, y lo vamos a discutir, más participación. Esto, pues, lo que vimos hoy a mí me parece sumamente interesante. Cosas que nosotros no conocemos, que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Un fuerte abrazo y si Dios quiere, pues nos vemos el día miércoles. Pablo, René, ¿no leíste o leíste? ¿Qué cosa, Lick? ¿Sí leíste? Sí. Claro. No, Bueno, hoy no leí. Hoy no leí. ¿Y Fátima leyó o no? Sí, fue la primera. Muy bien. Ella me andaba molestando y le cayó a ella. Muy bien, 10 puntos, en 10 puntos. Estamos ahí, pues, un fuerte abrazo. Gracias, Andrés. Feliz tarde. Adiós, Pablo. Feliz tarde. Feliz tarde.